Autobiografía del emperador Haile Selassie, capítulo 3. Desde la muerte de mi padre hasta mi nombramiento en la gobernación de Harar, 1906, calendario etíope, 1910, calendario grecorromano. Independientemente de lo que pueda ocurrirle a un hombre en este mundo, no hay nadie que concluya sus días enteramente en alegría o en pena, pero el placer y la tristeza ocurren alternativamente, a su vez. Por lo tanto, todos mis pensamientos flotaban en un mar de angustia cuando mi padre, que me quería mucho y me tenía mucho cariño, cayó gravemente enfermo. Mi padre partió de su ciudad de Harar para ir a Addis Abeba el 4 de Tir de 1898, calendario etíope, 12 de enero de 1906. En ese momento se sintió un poco mal. El 9 de Tir, 17 de enero, acampó junto al río Burka y después de haber pasado el día celebrado en el festival de Tinket, allí regresó porque la enfermedad lo agarró con más fuerza y entró en su segunda ciudad llamada Caleby, donde comenzó a ser tratado por un médico. En este momento, cuando mi padre me convocó en su deseo de verme, subí a Calby. Cuando entré en su habitación para ver su estado y él vio a su lado, y él me vio a su lado, me indicó con sus ojos que me sentara, ya que le era difícil hablar con su lengua, debido a la gravedad de su enfermedad. Como estaba convencido de que era su deseo no separarme de él, pero la hora del juicio, de la muerte, decidida por el poder de Dios, no puede posponerse, ni siquiera por el amor de muchos y mucho menos por el amor de un padre y su hijo. Así, murió en Caleby el 13 de Megabit de 1898, calendario etíope, 21 de marzo de 1906, y fue enterrado en la iglesia de San Miguel, Micael, que él mismo había fundado en Harar. Después de esto, los oficiales y las tropas de mi padre se reunieron en su totalidad, como por un lado, mi padre les había dicho durante su vida: te encomiendo a mi hijo Tafari, y como segundo lugar, se dieron cuenta de la lealtad de mi padre al emperador Menelik y sus diligentes servicios a su gobierno. Expresaron la esperanza de que él, el emperador, no dejaría de darle a él, Teferi, la gobernación de su padre en Harar. Después de que concluyeron sus consultas, diciendo: iremos a Addis Abeba después del servicio conmemorativo Tazkar. De costumbre, después de 40 días, una carta llegó a los oficiales del emperador Menelik diciendo: venga de inmediato con Teferi, su hijo, porque es antes que yo en Addis Abeba. Los lamentos por el luto de 40 días de Ras Makonnen deben ser sostenidos. Mientras mi padre aún vivía, él había preparado un regalo destinado a ser enviado al emperador Menelik, y como era un objeto que había dejado de lado, lo llevamos con nosotros cuando salimos de Harar el 3 de Millazilla, 10 de abril, y emprendimos nuestro viaje a Addis Abeba. Como muchas personas murieron nosotros con nosotros durante el viaje, la pena se amontonó sobre la pena. La razón era la pequeña temporada de lluvias estaba activa y que, debido a la multitud del ejército, la malaria se extendió en nuestro campamento. El 19 de Millazilla, 26 de abril, llegamos a Addis Abeba. El emperador Menelik había ordenado que se construyeran carpas, cosidas juntas como un hangar, en un vasto campo en el que ofreció un banquete conmemorativo para mi padre, y allí hizo que los oficiales y las tropas se reunieran mientras continuaban los lamentos. Con las llegadas
estacionadas en un lado y los anfitriones reunidos en el otro, nos reunimos con el emperador Menelik con un gran luto. En el día 40, es decir, el lunes 22 de Millasilla, 30 de abril de 1906, los sacerdotes de los monasterios de iglesias de Addis Abeba y sus alrededores, después de completar la oración de absolución propia de los cristianos, procedieron a la tienda que se había preparado el día en el gran banquete arreglado para ellos. Los races y los de Hasmashes, porque algunos de ellos eran sus relaciones de sangre y otros habían crecido con él, entraron a la y otros que habían crecido con él, entraron a la parte apropiada de la tienda, se quedaron allí y observaron que no faltaba ningún alimento. A los pobres se les dio, aparte de comida, muchas limosnas en efectivo. Al día siguiente, de acuerdo con la costumbre de nuestros días, el día 40 después de la muerte de una persona, los lamentos se llevaban a cabo como el mismo día de la muerte. En el vasto campo donde se había lanzado la gran carpa, se reunieron los oficiales y las tropas. El propio emperador Menelik estaba sentado en el centro. Y luego se realizó la demostración de luto más asombrosa para mi padre cuando se llevaron sus túnicas ceremoniales, su corona de ras, sus medallas y sus armas de batalla, y su caballo y sus mulas, ensillados en oro. Arneses se desfilaron en medio del ejército. Uno de los dolientes compuso en su honor la siguiente frase que recito: el telefonista cuando anunció su muerte estaba equivocado. No es Makonnen, sino los pobres los que murieron. En el palacio de Addis Abeba se decía que nadie conocía una ocasión en la que alguien hubiera lamentado y dolido de manera similar después de que cesó la demostración de estos lamentos. Los ujieres informaron al ejército que debían irse a casa. Luego partieron y siguieron su camino, pero las tropas de mi padre, que habían venido conmigo desde Harar, se habían quedado allí en silencio, y cuando se les preguntó ¿por qué te quedas cuando todo el ejército se ha ido?, respondieron: es para acompañar a su campamento al hijo de nuestro maestro de Hasmastaferri. Cuando el emperador escuchó esto, me permitió ir al campamento con las tropas de mi padre. Cuando nos fuimos, los amigos de Addis Abeba de mi padre vinieron a unirse a nosotros y me acompañaron al campamento. Todos los transeúntes en el camino se detuvieron y expresaron asombro por el tamaño extraordinario de la escolta. Pero mi hermano mayor de Hashmash, Yelma, quien había nacido de mi padre antes de casarse con mi madre, Waisero Yashmabet, se había casado con Waisero Asalafash, la hija de la hermana de la emperatriz Taitu. Por esta razón se decía que la emperatriz Taitu se solía apoyar a todos sus parientes. Se esforzaba para que de Hashmash Yelma obtuviera la gobernación de Harar, argumentando que si bien hay un hijo mayor, el hijo menor no debe ser nombrado para su cargo. La gobernación del padre, y debido a que hubo un retraso en el anuncio, muchas personas se levantaron indicando que la gobernación de Harar debería ser mía. Pero ya que por un lado la emperatriz Taitu había molestado al emperador Menelik diciendo: déselo de Hashmash Yelma por mi bien, y porque por otro lado aún no había llegado el momento en que Dios haya determinado que yo debería ser gobernador de Harar. El asunto se decidió diciendo: déjalo ir a Hashmash Yelma. La razón por la que las tropas de mi padre y sus amigos pensaron que la gobernación debería ser mía era porque estaban acostumbrados a mí.
estaban constantemente en mi compañía y porque mi padre, cuando aún estaba vivo, les había dicho: les recomiendo al hijo mío, Teferi. Después de que la decisión de otorgarles la gobernación de Harar a mi hermano de Hasmash, Yelma, había sido tomada, parecía pensarse que me molestaría a mí y al ejército si la a mí y al ejército. Si la proclamación se emitiera mientras vivía en medio de las tropas de mi padre, por lo tanto, fui convocado desde el campamento unos 8 días antes de la fecha de la proclamación, y se dispuso que permaneciera en una tienda preparada para mí en el recinto del palacio. Luego ordenaron a algunos de los oficiales más leales de mi padre, que me habían mostrado un favor y afecto particular, de Hashmash Abatabor y Fitaurari, ahora de Hashmash, Haile Selassie Abainaj, que se quedarían Haile Selassie Abainaj, que se quedarían aquí en Addis Abeba como suplicantes, amenazándolos por un tiempo con desagrado y detención. La razón fue que de Hashmash Abatabor y Fitaurari, Haile Selassie habían asumido firmemente que la gobernación de Harar sería mía. 8 días después, el 2 de Genbot, 9 de mayo de 1906, se emitió la proclamación del emperador, en el sentido de que entregó Harar, la gobernación de Ras Makonnen, a Dehashmash Yelma y Salale, la gobernación de Ras Darge, a Dehashmash Teferi. Como consecuencia, el ejército de mi padre en su conjunto estaba angustiado. Entre ellos había muchos que vinieron a quedarse conmigo, dejando su hogar, diciendo: no iremos con Dehashmash Yelma y abandonaremos a Dehashmash Teferi, nuestro maestro, el hijo de Ras Makonnen, a quien él nos había confiado. Entre los que se acordaban de mí estaban Fitaurari, Kalash, Dish, más tarde de Hashmash, Walda Selasa, Atodanaka, Gobase, Leji Alamahu, Goshu, más tarde Fitaurari, de Hashmash Walda, Marjan Abainag, Ato Sebasebe, más tarde Bajeron, Ato Haile Walda, Kaidasa de Esas, Kadanash de Fatau, Ato Tafarabalau. Durante el tiempo en que desempeñé como gobernador de Celale, se dieron órdenes de reconstruir la iglesia del monasterio de Dabra Líbanos, que había caído en ruinas. Por lo tanto, cuando se excavaron los cimientos, se encontró un anillo y una pieza de oro que era muy fina y que llevaba una inscripción. Mi adjunto, que estaba llevando a cabo el trabajo allí, me lo envió y llegó al emperador a través de mí. Por lo tanto, se considera una gran fortuna para mí, habiendo ido, según la costumbre del país, a la gobernación de Celale. El emperador aún me permitía quedarme con mis criados. Como no quería separarme del emperador, se dispuso que mi diputado residiera en la gobernación de Celale, mientras pasaba todo el día en el palacio de Addis Abeba, de las 7 a.m. a las 8 p.m. 8 meses completos de asistencia en la corte. En ese momento el emperador Menelik había abierto una escuela para jóvenes etíopes para estudiar idiomas extranjeros y había traído maestros de Egipto. Mientras seleccionaba a Lisyasu, Let Baru, Leda Getashau y otros hijos de los grandes nobles y los colocaba en esa escuela, me dejó afuera, y esto fue un asunto de gran tristeza para mí. Pero cuando hablé con él,
Unos días después, revelando mi deseo de estudiar, él me dio permiso y me dijo: fue porque eras gobernador que pensé que elegías vivir como los nobles, pero si deseas estudiar, entonces ve y aprende. Así comencé mis estudios, pero mientras estaba en Harar había aprendido francés. Ahora en Addis Abeba, ya que no era apropiado tomar lecciones junto con los principiantes, comenzaron a enseñarnos por separado, fijando algunas horas solo para nosotros. Los que estudiamos juntos fuimos Lish, más tarde Ras Emberu, Ato Asefau Banti y Lit Saudi Gobana, más tarde Fitabrari. Después de haber permanecido durante aproximadamente un año en mi nombramiento sobre Celale, fui nombrado para el cargo de gobernador de Baso. Mi hermano, de Hashma Yelma, después de haber gobernado durante unos 17 meses, después de su nombramiento en Harar, murió. Murió en Harar el 29 de Mescaran, 1900, 10 de octubre de 1907. Y cuando el triste anuncio fue transmitido por teléfono a Addis Abeba y lo habíamos captado, hubo un gran luto. Posteriormente, de nuevo se comenzó a decir por boca de cada hombre que la gobernación de Harar debía entregarse a Dehashmash Teferi. Pero, como he dicho antes, dado que aún no había llegado el momento en que Dios había decidido que yo fuera gobernador de Harar el 27 de mayo de 1900, 4 de abril de 1908, la gobernación de Harar fue entregada a Dehashmash Balsha, mientras que el emperador dio mi parte de la gobernación de Sidamo. Por lo tanto, tuve que abandonar mis estudios y me ordenaron proceder, junto con el ejército, a mi gobernación de Sidamo y para atender los asuntos del gobierno. Se dispuso que unos 3000 hombres del ejército de mi padre en Harar vinieran a mí. Cuando se decidió mi partida a Sidamo, se me concedió que Dehashmash Abba Tabor y Fitabrari Haile Selassie, que habían permanecido en detención nominal, deberían ir conmigo, dado que Dehashmash Abba Tabor estaba alerta en todo lo que hacía, tan firme como firme en su palabra y sincero, sin ninguna falsedad. Este fue para mí una cuestión de gran fortuna durante el periodo en que trabajé en mi gobernación de Sidamo. Tuve un momento de perfecta alegría, ya que no tuve ningún problema, porque me funcionó Dehashmash Abba Tabor, siendo responsable del trabajo externo. Y mi abuela, la madre de mi madre, Waisero Walata Georgis, siendo responsable del trabajo interno. Si bien sabía que era apropiado ejercer funciones judiciales, un gobernador provincial, según las costumbres locales, me sentaría en la corte. Hasta ahora no me había atrevido a ejercer las funciones de sentarme en una asamblea judicial, siendo la ternura de mi edad. Pero ahora, desde mi nombramiento en la gobernación de Sidamo, comencé a emitir un juicio mientras estaba sentado en el tribunal los miércoles y los viernes. Mientras dividía a mis propios sirvientes anteriores, aquellos que habían venido a mí desde el ejército de mi padre, y los recién llegados que habían entregado en mi servicio después de haber ido a Addis Abeba, entre partes, haciendo los ajustes adecuados para cada uno según su rango y asignándoles sus deberes. Me quedé allí muy feliz durante aproximadamente un año. Luego, cuando escuché en 1901, 1908, 1909 que el emperador estaba gravemente enfermo, pedí permiso para venir a Addis Abeba. Cuando la misiva del emperador me alcanzó, permitiéndome venir, fui a Addis Abeba en el mes de Millasilla, abril
de 1909. Después de darles órdenes a mis jefes en cada distrito de que debían realizar su trabajo con diligencia y que debían proteger el país meticulosamente, como el emperador Menelik estaba gravemente enfermo, ya no tenía la fuerza para emprender ningún trabajo importante, excepto para presentarse ante el ejército al salir la plaza del palacio. En consecuencia, todas las personas grandes y pequeñas por igual se sintieron muy afligidas en cuanto a todo el trabajo del gobierno. Fue la emperatriz Taitú quien lo asumió como plenipotenciario. Por esta razón, a medida que la paz se perturbaba, muchas personas aparecían en el recinto del palacio, tratando de agitar a medida que todo esto sucedía, mientras la emperatriz Taitú, actuando como plenipotenciaria, estaba llevando a cabo todo el trabajo de gobierno. Los hombres envidiosos comenzaron una conspiración contra ella para privarla de sus poderes y desalojarla del palacio. Cuando me pidieron que me uniera con ellos en la conspiración, les dije que no quería entrar en su plan, y en consecuencia todos los conspiradores comenzaron a mirarme con enemistad. Cuando la emperatriz Taitú se enteró de mi negativa a entrar en conspiración, se lo dijo al emperador y ambos se mostraron muy complacidos. Aunque el emperador estaba gravemente enfermo en ese momento, su mente todavía estaba equilibrada. Sin embargo, no encontró una ocasión apropiada para advertir y reprochar a los conspiradores. En cuanto a mi negativa a unirme a la conspiración, no le conté ni a la emperatriz ni a nadie más sobre eso, pero esos conspiradores revelaron el secreto diciendo que de Hashmash Tafari se negó cuando le dijimos que se uniera a la conspiración. Cuando la emperatriz me preguntó repetidamente para averiguar este asunto, con certeza fui firme en mi declaración de que no había nadie que me hubiera pedido que me uniera a la conspiración. Por lo tanto, declaró que estaba muy contenta de que no hubiera revelado el secreto y me dijo: sé la verdad, tu negativa a revelar el secreto se debe a que eres un hombre muy discreto. Desde que la emperatriz Taitú había escuchado que se informaba que fue en la cámara del Consejo Ministerial que se había iniciado este asunto de la conspiración. Por el momento, ella frustró su complot. Al hacer la cámara, el Consejo Ministerial se cerrará. Además, en el año anterior, 3 alemanes habían acudido a nombramientos gubernamentales para una asesoría y puestos en medicina y educación, y trabajaban mientras se reunían con frecuencia con los ministros sobre sus respectivas tareas. Dado que la emperatriz Taitú tenía cierta sospecha de que tal vez esos alemanes podrían haber aconsejado a los ministros que conspiraron contra ella, se informó que mientras buscaban algún pretexto hizo que renunciaran a su trabajo. Desde ese momento, de Hashmash Abreha, el gobernador de Endarta, en la provincia de Tigre, se había revelado Ras Abata. Mientras aún era Washum, atacó a Desh. Abreha a finales de Mezcara en 1902, octubre de 1909, y lo derrotó. Se informó que otros gobernadores de la provincia de Tigray miraban en silencio sin acudir en ayuda de Diji. Abreha o Razabata, la enfermedad del emperador Menelik fue el tipo de parálisis que le impidió mover todas sus extremidades y realizar su trabajo, y el día 17 de Tekem de 1902, 27 de octubre de 1909, a las 9 a.m. horas de la noche, 3 a.m. de repente se le hizo imposible moverse o hablar, y cuando los oficiales del ejército se enteraron de esto, hubo una gran tristeza en los recintos del palacio y en la capital. Sin embargo, después de unos pocos días,
La enfermedad pareció relajar su control sobre él y parecía estar mejorando, pero no se pensaba que le quedarían muchos años hasta que la muerte lo alcanzara.